Hola amigos del podcast Running Back. Hoy tenemos un programa especial para Marty Schottenheimer, coach legendario que esta semana falleció. Entonces vamos a platicar tanto de su carrera como linebacker, como su mayor influencia que fue como coach. Bueno, Schottenheimer de hecho fue campeón con Buffalo. Antes de que se unieran la Liga Nacional y la Americana, Buffalo fue campeón dos veces. Entonces, en su temporada de novato en el 65, Schottenheimer fue campeón. Y como jugador, bueno, no estuvo activo muchos años en la liga, nada más 6 años. Cuatro en Buffalo, dos con los Patriotas. Luego intentó bienes raíces con un linebacker muy famoso que es Butkus, que es uno de los mejores linebackers de la historia de Chicago. Él era súper amigo de Joe Namath, el quarterback legendario de los Jets, porque los dos son de Pensilvania. Y bueno, intentó primero coachar donde podía. La verdad es que tuvo unos inicios bastante difíciles. Y los Giants le dieron una oportunidad. Luego Cleveland fue su primera oportunidad grande, que primero lo invitaron como coach interino y él se niega. A media temporada, bueno, va a ser el coach y dice, no, a ver, si nada más me das contrato de media temporada, los jugadores no me van a respetar. Y eso impresionó muchísimo a los dueños. Entonces ya le dieron contrato por 3 años y ahí es en donde empezó él a destacar. Recordamos, derrotas con Denver. O sea, Schottenheimer en total es de los coaches más ganadores en la historia con 205 victorias, pero es el coach más ganador que nunca logró ganar un campeonato, ¿no? Entonces, De pierde. hecho, por eso, y perdona que te interrumpa, Jacobo, pero para que lo hagamos más interactivo, eh, de hecho, por eso, ¿no? Schottenheimer tiene esa dualidad, ¿no? Por un lado es conocido como uno de los mejores coaches en la historia, pero por otro lado tiene como esa historia como de un poquito como de mala suerte, ¿no? No sé qué opinas de eso. O sea, en temporada regular era brutalmente bueno, pero ya a la hora en playoffs, o sea, tuvo buenas victorias. Por ejemplo, en esas épocas Houston siempre era el favorito, ¿no te acuerdas? ¿No? Siempre era el favorito de Houston para ser campeón. Llegó a eliminar a Houston, pero él siempre se quedó en la orilla. Con Cleveland perdió dos con Denver en finales de conferencia, unos juegazazos. Hubo uno contra Elway, ¿no? Hubo una serie ofensiva de 98 yardas. O sea, esa serie ofensiva de hecho se le llama The Drive. O sea, imagínate, cuando una serie ofensiva ya tiene un nombre. Y al año siguiente, él estaba a punto de derrotar a Denver, le dan el balón a su corredor estrella, Ernest Biner, y fumblea el balón casi entrando a las diagonales. O sea, ¿cómo coachas eso? ¿No? O sea, eso ya no es su culpa, ¿no? Exacto, por eso te decía que tiene esa como ese estigma, ¿no? Como de mala suerte, ¿no? Incluso pues todo, ¿no? Pues incluso cuando superarma, ¿no? Este equipo de Kansas, ¿no? Y pues si no eran lesiones, era como tú dices, una jugada increíble, una falla, un balón suelto, como que tiene esa dualidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, es un líder indiscutible, ¿no? De la NFL. Claro, un coach muy enfocado al detalle. De hecho, varios jugadores Hall of Famers se quejaron de eso, que sus prácticas, por ejemplo, en Kansas, que hubo un día que hizo una práctica de 3 horas. Y bueno, ya los jugadores exhaustos dijo, no, ¿saben qué? Va desde el principio. Lo estuvo 6 horas en la práctica. Estuvo un año en Washington y también varios Hall of Famers se quejan de que las prácticas, o sea, hasta Bruce Smith, que el de Buffalo de toda la vida, estuvo ahí un año, ahí se retiró. Y, y se queja de, a ver, en el training camp de Schottenheimer me lesioné más que en toda mi carrera en los training camps, de que era tan duro.
tan duro, o sea, llegó un momento que decían, ya basta, o sea, las prácticas eran dobles prácticas, no, o sea, pero bueno, o sea, este cuate llegó sus equipos prácticamente siempre a playoffs. O sea, lo recordamos con Bernie Kosar en Cleveland. Este, digo, Sí era ganador, ganador, ¿no? Sin lugar a duda. y probablemente la mejor oportunidad que tuvo fue en Kansas, donde más se le recuerda probablemente es en Kansas, que cuando tradearon por un tal Joe Montana, ¿no? Ni más ni menos, y también por Marcus Allen. Imagínate tener a los dos, Marcus Allen, el corredor de Raiders de toda la vida. Se lo llevan a Kansas y Joe Montana, que pues ya, brutal. Y él tenía también un corredor muy bueno, Christian Okoye, la pieza de ella Sí. nigeriana, Ujú. un tipo enorme. Y él, de hecho, a él como lo conocen, así su tipo de juego se le llama Marty Ball, ¿no? Marty Ball, la forma de jugar de Marty Schottenheimer. Entrevistan, él al final termina su carrera en San Diego con los Chargers y él tenía también un Hall of Famer, la Daniel Tomlinson, ¿no? El super Ujú. corredor. Lo entrevistan y para él, así Marty Ball era en primera oportunidad corres, en segunda corres, en tercera corres y te voy a pasar por encima. O sea, estaba checando videos de cómo le dice a sus linieros, así de hagan polvo, ¿no? O sea, es un juego, de ese juego clásico, duro, ríspido, de que estableces el juego terrestre y ya en el tercer, cuarto, las defensas ya no pueden, ¿no? Ahora, también él, el resurgimiento de Kansas City, ¿no? Se lo deben a él, ¿no? Es decir, Completamente. todo, ¿no? Me parece que, y ahí sí no es un dato que esté seguro, pero no solamente en la parte en sí del equipo, ¿no? De la parte de juego, sino incluso hasta la parte de administración, renovación del estadio, todo, ¿no? Como que con él Kansas City tuvo una nueva era. Sí, o sea, tomó el equipo a perdedor y no, lo llevó arriba y él pierde final de conferencia, de hecho, con Buffalo, porque fue Y se le medio palés, lesiona a Montana, ¿no? se le lesiona a Montana en ese partido, una conmoción, pero, o sea, un coach muy bueno, muy ganador y hubo un partido él ya en Chargers, de que estaba él en playoffs y de repente así cuarta y 12 y dice, está en el video, dice, me la juego. Y los jugadores, oye, le dice a Philip Rivers, oye, de aquí podemos patear gol de campo, ¿no? No, me la juego. O sea, como que él en su cabeza, él ya estaba de, a ver, he perdido con todos mis equipos en toda la historia. O sea, yo creo que él pensaba, tengo que intentar algo diferente. O sea, aunque esa no era una decisión lógica, era el clásico, ¿no? De si sigues haciendo lo que sigues haciendo, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, y él es el coach, él es el que hizo ni más ni menos a un tal Drew Brees, ¿no? El quarterback futuro Hall of Famer. O sea, él lo toma así de super chavito y él en Chargers y él tenía súper mala relación. Eso no sabía, ¿Sí? no sabía que Brice había pasado por Chargers, Sí, Brees empieza en no me Chargers acordaba. y era su quarterback. Pero Schottenheimer tenía muy mala relación con la gerencia de Chargers. Entonces, de hecho, él se entera en la tele que no le renovaron el contrato a Breeze. O sea, imagínate enterarte en la tele que ni siquiera seas parte de la decisión, porque pues ya draftearon a Rivers, pero pues su coreback era Breeze, y fue parte por eso que dijo, a ver, o sea, a ver, mínimo pregúntame, ¿no? Mínimo pregúntame. Entonces ya por eso es parte que se retira. Y ahora, algo muy interesante es, ok, ¿cuál es el legado? Además, digo, ni más ni menos, o sea, ¿cuántos Hall of Famers, no? Pasaron por él, pero ¿cuál es su legado como coach, no? Así como le llamamos, ¿cuál es su árbol genealógico, no? Como coach. Pues un tal Bruce Arians, el actual campeón de Tampa, ¿no? Trabajó con él. Y el que se me hizo muy, muy interesante, Bill Cowher, ¿no? Bill Cowher, así el histórico de Pittsburgh. Así, Ujú. checando videos, lo veías bien chavito como su coordinador en Cleveland. O sea, Cowher estaba con Schottenheimer en Cleveland y también en Kansas. Y ya después Bill Cowher, ya, o sea, él se vuelve leyenda.
Sí, pero él, Sí, qué generaciones, ¿no? o sea, De su hecho, tú felicidad. comentabas el otro día, ¿no? De Coward de alguna ocasión, ¿no? Como coordinador en Cleveland y muriéndose a gritos, ¿no? En la línea, Sí, exacto. ¿no? Qué pasión, ¿no? Porque ahora ves de repente ves los coordinadores y los ves, En el muchas veces iPad, muy fríos, ¿no? Es el decir, iPad todo el día, ¿no? de lejos, exacto, ¿no? No, 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 o sea, pero qué o sea, lo veías así bien chavito, ¿no? En Kansas también se lo llevó, y ya después, pues él ya se vuelve ya el histórico de Pittsburgh, ¿no? Pero dicen, mucha de su mentalidad, ¿no? O sea, que ya lo ves famoso, ¿no? Pues viene de ahí. También Tony Dungy, ¿no? Con Indianapolis, un gran, pero gran coach, y como ese varios, De hecho, varios. Bruce Arians tiene, no solamente en algunas cuestiones de estilo de juego, desde mi punto de vista, pero también tiene eh, como un karma, ¿no? Parecido, ¿no? No te, no te da esa impresión. Y bueno, y lo que, la coincidencia, ¿no? También del cambio de Montana, ¿no? A Kansas y de Brady, ¿no? A Tampa, como que al menos una visión similar, ¿no? Que Pues obviamente le funcionó más a Bruce Arians, ¿no? sí, bueno, de que pues, le resultó campeón, pero a lo mejor tomó el ejemplo, ¿no? De Exacto. ¿sí? Sí, algo que a lo mejor como completar algo que inició Schottenheimer, ¿no? Darle la oportunidad a Montana, ¿no? Después de los 49ers y como sea, pues sí llegaron a final de conferencia, ¿no? Sí, o sea, Schottenheimer un montón de veces, pero Arians ahorita ya hasta campeón, quién sabe si tomó la idea, ¿no? De lo del pase de Montana, de me traigo a Brady, pero pues es la influencia, ¿no? O sea, Schottenheimer es de esas personas que cambiaron el juego, aunque él nunca pudo ganar ya un Super Bowl. De hecho, no llegó a Super Bowl, se quedó en la antesala varias veces. Pero pues es de esas personas que tú no te explicas la liga sin personas como él, ¿no? Exactamente, ¿no? Y que era de los, bueno, creo que ahorita también, ¿no? Es decir, no quiero demeritar, pero ¿te acuerdas cuando éramos niños y veías al coach? Era toda una personalidad, ¿no? Toda una personalidad y qué época le tocó, ¿no? A Schottenheimer. No, un tipazo, un maestro, o sea, aunque, por ejemplo, él cuando estaba en Chargers se llevaba súper mal con la gerencia, o sea, él iba, le enseñaba a todo el mundo con paciencia, en Washington, o sea, dicen, él era un maestro, él era un perfeccionista, él toda la vida, él vino desde coordinador defensivo. Entonces, lo suyo, o sea, él era linebacker, pero como jugador, pero luego coordinador defensivo, Gigantes, Detroit, Cleveland, y ya después su carrera de head coach. Pero pues se nos fue uno de los grandes, ¿no? Exacto, y aparte qué coincidencia, ¿no? En la misma semana De su que Kansas discípulo pierde gana. el Super Bowl, ¿no? Así que, Bueno, Kansas pierde el Super Bowl porque como sea, Schottenheimer es una institución en Kansas, ¿no? Entonces, claro. como para la gente de Kansas, muy mala semana, ¿no? De hecho, por ahí escuchaba a un periodista que decía de Kansas, que decía que, bueno, que le pegó más la pérdida de Schottenheimer que no haber ganado el Super Bowl. No sabía eso. Entonces, fue doble, ¿no? Para el tema de Kansas, pero bien como dices, ¿no? Pero también se puede reflejar su carrera, ¿no? Eh, en Arians. Sí, sí, ahí el discípulo superó al maestro, él sí logró, pero bueno, pues tienes a Donji, ¿no? El primer afroamericano entrenador, campeón, ¿no? Sí, no, totalmente, ¿no? La parte de Washington es la que yo lo recuerdo bien en la parte de con los Chargers, obviamente con Kansas, ¿no? Con Cleveland, pues bueno, ahí sí estaba yo muy niño, ¿no?
Pero la parte de Washington es la que recuerdo poco, ¿no? Obviamente, como dices, pues fue una sola temporada. Sí, fue un año que él de hecho, él ya se había retirado. Le hablan de Washington y él dice, ok, va, pero me interesa más la parte de general manager. O sea, entonces él fue general manager y coach dijo, quiero control de todo, o sea, desde qué jugadores contrato, qué jugadores no. Y el coacheo le dijeron, sí, está bien. Y ya en la rueda de prensa le dijo al dueño, ¿estás de acuerdo que así es? Sí, órale. Y termina la temporada, tuvo problemas con algunos jugadores, con Darrell Green, ¿no? Un profundo superestrella, de hecho de los jugadores más rápidos de toda la liga, de que como que él quiso poner un ejemplo, lo regañó, pero él, pues como era una estrella, no le gustó que lo regañaran. Termina la temporada, empezaron muy mal, pero cerraron bien. Y termina la temporada y el dueño, Snyder, dice, no, ¿sabes qué? Quiero dividir la chamba de GM y de coach. ¿No? Dijo, bueno, pues gracias, pero así a mí no me interesa. O sea, como que le ofreció nada más de coach. Dijo, no, no me quedo, renuncio. Pues realmente lo único que le faltó a Schottenheimer, que no sé, ¿no? Pero, a ver, fue ser posteriormente locutor, ¿no? Es decir, narrador, ¿no? Pero no creo, ¿verdad? Que él prácticamente de que sale de head coach ya no regresó a la NFL, ¿no? No, según yo no. Según yo no. Sí, porque ajá, muchos lo hacen, pero no, 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 él no lo ubicó. Y pues sí, 77 años, una institución. De hecho, su único campeonato, porque sí llegó un campeonato, pero Fue al no fue, final, ¿no? Como colegial, ¿no? más bien en un equipo profesional, pero de la UFL. La UFL Ok. fue una liga que creo que duró nada más 3 4 años y fue campeón ahí, pero pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Ni cerca. Oye, mira, ese dato es interesante. ¿Por qué no cuentas un poco de qué fue lo de la UFL? O sea, fue una liga como alterna. Pues duró poco, pues como que económicamente no funcionó. Pues se fue para allá, fue campeón, pero por ejemplo, no se acuerdan, hace 2 años intentaron hacer otra liga alterna y empezó muy bien y empezó a jalar gente, pero económicamente no hizo sentido. Entonces, pues así es, o se intentan hacer como una liga de expansión. Había un equipo en Las Vegas, digo, ahorita ya tenemos equipo de Las Vegas Raiders, pero antes no. O sea, pues son ligas que intentan crecer, empiezan a jalar gente, a lo mejor en ciudades o no tan grandes, o muchas veces hay jugadores que no sé, que no les está yendo bien en su carrera en la NFL, se van a este tipo de ligas. Por ejemplo, había un fútbol arena antes, ¿no? Y de ahí luego salieron muy buenos jugadores. Se me olvidó el nombre. ¿Te acuerdas el que fue campeón con los Rams? Súper famoso. ¿Te acuerdas del nombre? Eh, Kurt Warner o... Sí, perdón, sí, Ujú, gracias. Kurt Warner, de hecho, él era empacador en un súper. Sí, no, ujú. no, no empacador de Green Bay, empacador de un súper. Se fue a fútbol arena y de ahí regresó a la NFL y campeón. Entonces, mira, lo que pasa con jugadores es que muchas no tienen las oportunidades y, o sea, tienes pocas oportunidades, entonces un coach no sabe si renovarte o no renovarte porque simplemente no sabe bien lo que tiene, ¿no? Lo corta y entonces estos jugadores buscan en ligas alternas y de ahí luego salen buenos prospectos que se regresan a la liga y triunfan. O hay veces jugadores que requieren un pequeño tiempo para madurar y, o sea, maduran en estas ligas, ¿no? En la USFL, ¿no? Que pues se rompe, o Fútbol Arena. O sea, la USFL fue nada más del 82 al 86, pero bueno, o sea, sí hay intentos, o sea, muchas veces intentan cubrir el off-season. O sea, imagínate que ahorita tú tuvieras una liga
de Ujú. marzo a agosto, pues la verdad es que no estaría nada mal, ¿no? Y varios de esos jugadores los está viendo la NFL y a lo mejor los firman a la escuadra de prácticas. Oye, y supongo que buscaban otras sedes, ¿no? Es decir, no jugar, supongamos que hay un equipo en Baltimore, que haya otro en Baltimore, ¿no? Supongo que han de haber buscado precisamente áreas geográficas que no tuvieran equipo, ¿no? Para también buscar más apoyo, identidad. Sí, mira, de todo. Había unas que sí, por ejemplo, había equipo en Arizona, ese sí, sí hay NFL, pero por ejemplo, bueno, no, aunque en esa época no sé si coincidieron, porque los Cardenales estaban en San Luis, no sé si Ujú, coincidieron, pero por ejemplo, había otras ciudades como Birmingham, ¿no? Jacksonville, que Jacksonville ya tiene equipo profesional, pero antes no, o Memphis, o Michigan, Nueva Jersey, Oakland, Oklahoma, o sea, sí, sí algunas ciudades grandes, pero otras, por ejemplo, San Antonio, que no tiene equipo profesional, Orlando, ¿no? Y al final, pues de alguna manera económicamente no funciona, o no jala lo mismo, pero para mí la verdad es que sí son muy buenas ideas, ¿no? Por pues sí, ejemplo, pero que habrá sido una especie de segunda división o no, o no, algo totalmente separado. es fútbol profesional, pero obviamente no tiene el rating del NFL. Y van jugadores que están intentando una segunda oportunidad. Por ejemplo, estoy viendo ahorita, había un Bobby Hebert. Bobby Hebert lo recordamos muchos años con Nueva Orleans. Bueno, pues jugó aquí, jugó en la USFL. O sea, son jugadores que buscan oportunidades, ¿no? Sí, ahí lo interesante es ver el tema del fondeo, ¿no? Es decir, cómo fondear la liga, ¿no? Claro. Sí, o sea, y la verdad es que pues no está tan fácil. O luego, por ejemplo, en la liga que hubo hace como 2 años, que se clausuró, varios jugadores eran jugadores NFL, pero, pero los equipos del NFL les ponen restricciones. Imagínate que tienes un jugador y le rompe la rodilla en una de estas ligas. Ujú. Entonces, ok, no te presto jugadores. Entonces, estos jugadores lo único que quieren es como que los vean los equipos para retomar y alzar su carrera en la NFL. Si tu equipo en la NFL no te deja, pues la liga se va para abajo, ¿no? Porque imagínate que te ponen puro desconocido, ¿no? O, o sea, jugándose la chamba a ellos y los jugadores profesionales, si quieres jóvenes, no los dejan jugar sus equipos. Entonces, tú como jugador, ¿qué haces? Pues renuncias y te vas con tu equipo. Entonces, imagínate que hay equipos que se encariñan con un jugador, ¿no? Es una afición, empieza a ver un jugador y la semana siguiente ya no está porque su equipo ya no le da chance. Ya es difícil. Por ejemplo, no sé si te acuerdas, había una liga de NFL Europa Sí, sí, y, totalmente. y empezó a ser un éxito. Era, o sea, en Europa en general, salvo Londres, en general, no se ve el NFL. Bueno, pues había, no recuerdo, 3, 4 equipos en Alemania y había equipo en Barcelona, en Londres, Birmingham. O sea, o sea, realmente lo estaban haciendo bien y de repente lo cancelaron. Y de ahí también salen jugadores de NFL. No es tan fácil, ¿no? Ahora, ¿sabes qué sería interesante ahorita que que comentaste el caso de Hebert, que no lo escuchaba hace 1000 años, también de cuando éramos chicos, yo me acuerdo, ¿no? De él en New Orleans. Y pues estaría interesante que luego platiquemos, ¿no? De dónde quedaron o algunos de esos corebacks o jugadores estrellas, ¿no? Que de repente migraron, como dices, a otras ligas, a otros temas, ¿no? Totalmente distintos, ¿no? Después de ser, pues, mega estrellas en la NFL. Sí, claro. Es más, este cuate Y, fue Pro Bowl. exacto, y interesante de Schottenheimer, que, pues bueno, siguió, pues, coacheando para adelante, ¿no? Y hasta ser campeón un equipo de esta liga, ¿no? Pues sí, Es para decir, como terminar su sea, si carrera. es exacto, como sea, es alguien que
que no creo que haya sido por la parte económica, ¿no? Sino, es decir, de esa gente que no deja de buscar retos, ¿no? Es decir, el siguiente challenge. Sí, o sea, de esas personas que aman lo que hacen, que son profesores natos y van a ser Ujú. profesores hasta el último día de su vida, ¿no? Exactamente. No, pues sí, una pérdida, pero podemos decir que sí, su legado, ¿no? Ahí está, ¿no? Simplemente, qué curioso que fallece unos días después de que su legado sea tan latente, ¿no? En el equipo, ¿no? De su vida, los Kansas City Chiefs, y por otro lado, ¿no? Uno de sus pupilos, ¿no? Ganando el Super Bowl. Sí, claro, o sea, fue un Super Bowl completamente teñido del legado De de Heimer, Schottenheimer, ¿no? ¿no? Sí, el Exactamente, equipo que él subió, Kansas, contra el coach que le ganó. exacto. Y tomando como cereza del pastel el tema de Brady, ¿no? No Brady, sino esa osadía de que él tuvo, ¿no? De tomar a Montana, ¿no? Claro. Y también, oye, el Super Bowl, ¿te acuerdas el ataque terrestre? Pues era la firma de Schottenheimer también. Sí, totalmente, tienes toda la razón, Te digo, o sea, habría que ver, ¿no? Qué tanto fue influencia o no, pero Schottenheimer era todo por tierra y este Super Bowl fue por tierra. toda la razón. Interesante, ¿no? No, pues hay que seguir platicando estos días de, de qué más sale, ¿no? Y qué nuevas historias, ¿no? Encontramos, ya sea hacia atrás de temas de la NFL y las noticias, ¿no? Es decir, tenemos ahí varios temas que platicar y que se están acumulando, ¿no? Pero pues, estos mismos días lo platicamos, ¿no? De los Texans. Sí, por supuesto. Hay mucho que hablar, mucho que hablar. Muy bien, pues amigos del podcast Running Back, esperamos que les haya gustado esta cápsula histórica, ¿no? La verdad, yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también. Les mandamos un fuerte Abrazo. abrazo.